Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Y pueden abrir sus Biblias en Juan capítulo 6. Estamos yendo a través del Evangelio de Juan y ahora vamos por este capítulo 6, vamos por la mitad y hoy vamos a terminar este capítulo 6, versículo 22 en adelante. Dice así: al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, pero no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu palabra, muchas veces sin poder conocer todas las cosas que en ella se revelan, Señor. Nuestra más grande necesidad es espiritual. Ayúdanos a ser alimentados por ti, a comer tu carne y tu sangre mientras escuchamos tu palabra predicada. Guárdame del error. Despierta el interés, los ojos espirituales de cada uno de los que me escucha, Señor, y ayúdanos a adorarte y a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. El pan se ha vuelto casi el enemigo número uno de nuestra generación. Todo el mundo está en contra del pan. Y de hecho el pan como tal se ve muchas veces como algo preferencial, es
para muchos un postre o es algo que se le añade a la comida. Realmente no es la base de la vida. Muy diferente a la cultura antigua, donde la dieta básica, lo más esencial que tenías que tener para vivir era pan. Por eso quizá con nuestros ojos modernos y nuestras sensibilidades modernas llegamos a este texto y no vemos cuán central todo este tema del pan es para el capítulo 6 de Juan. Juan no está hablando de un postre. Juan no está diciendo que Jesús es el postre añadido de tu vida, ¿verdad? Tu vida puede estar bien, todo está bien, es cierto, pero mira, le falta un postrecito. Ese café al final de la cena, ese Jesús. Para muchas personas es así, ¿no es cierto? Pero no, Jesús está usando todo esto del pan como algo, lo más vital, lo que te sostiene. Sin Él te mueres, con Él vives. Y así llegamos a la mitad de nuestro capítulo. Ahora, el día de hoy yo estoy continuando una historia que está demasiado conectada con la semana pasada. Así que si no viniste la semana pasada, quizá hay algunas cosas que tengo que recordar. La semana pasada vimos a Jesús viajando a Tiberias, un lugar que estaba a la costa del mar de Galilea, básicamente. Y Él va ahí con una misión muy específica. Vemos que Jesús tiene un plan. Él, en el Evangelio de Juan, todo el tiempo Él tiene su plan, es revelar su identidad y que las demás personas crean en Él y tengan vida eterna. ¿Ok? Jesús tiene ese plan y lo hace de diferentes maneras. Jesús usa todo lo que ya Él ha revelado en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es su palabra, ¿verdad? Y Él usa estas fiestas, estos eventos, estos sucesos que establecen lo que es la religión judía. Él las había establecido, Él los había revelado para que apuntaran a Él y cuando viniera pudieran ayudar a entender quién es Jesús. Y en este capítulo específicamente Él está llevándonos al Éxodo. Y están pasando la fiesta de la Pascua. Y esto es algo muy judío y muy complejo y muy del Antiguo Testamento, pero el punto es, Jesús está revelándose como el Dios de Israel, de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios que sacó a su pueblo de Egipto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con dos milagros específicos, dos grandes portentos. Multiplicar panes y peces y darle de comer a esta multitud angustiada, así como el Señor que vino a liberar a su pueblo de Egipto, a salvarlos, pudo alimentar a su pueblo con maná en el desierto. Y luego vemos una escena en la que Jesús se va de ahí porque lo quieren hacer rey. Y dice, este nos va a dar pan milagrosamente, este es un gran profeta que Dios ha enviado, vamos a hacerlo rey y Él puede llevarnos a la prosperidad y victoria. Jesús dice no. Jesús se va, cruza el lago, pero sus discípulos se van sin Él. Nadie encuentra a Jesús hasta que están en el medio del mar, en una tormenta, en la oscuridad, en la noche, y lo ven caminando por las aguas, que nos recuerda otra vez el Éxodo, como el Señor anduvo con su pueblo. Su presencia estuvo con ellos de tal manera que ellos pasaron el mar y llegaron al otro lado. Y por eso el versículo termina diciendo, acá versículo 21. Bueno, versículo 20, Jesús les dijo, en medio del mar, caminando, dice, yo soy, no teman, ¿verdad? Esa es la revelación de que Él es el gran yo soy. Cuando Moisés encuentra a Dios y le dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, yo soy, es mi nombre, yo soy el que soy. Dice, yo soy, no teman. ¿Y cómo termina? Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Juan quiere hacer claro que la presencia de Jesús que los acompañaba
hizo que los llevara o que llegaran a la tierra. Así como Israel, con la presencia de Dios, pasó el mar y llegó al otro lado a salvo. Eso fue la semana pasada. El Señor se revela de una manera tan maravillosa. Ahora Jesús está en otra parte porque Él acaba de cruzar el mar, el lago. Y leemos que la gente está buscándolo, está siguiéndolo, y que muchos más se unen. Y hay multitudes que dicen, vamos a aquel. Mira, no vas a creer lo que acaba de pasar. No solo Jesús está sanando personas, alimentó a más de 5,000 personas. Muchos están interesados y van a buscarle. Pero la analogía de Jesús con el Éxodo continúa. Y en el resto del capítulo, Jesús se revela ya con palabras. Él nos explica todo esto. Y Él dice, yo soy el pan de la vida. Pero así como Israel en Éxodo, después de haber sido alimentado, después de haber sido rescatado, después de haber pasado el Mar Rojo, después de haber visto las maravillas de Dios, terminaron reaccionando con murmuración e incredulidad. Vemos en nuestro capítulo que esto mismo se refleja aquí. Jesús ya les ha dado de comer, les da el mensaje para que crean, y ellos reaccionan con murmuración e incredulidad. Y así se completa la historia del Éxodo en la vida de Jesús y se revela como el Dios de Israel. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cómo podríamos resumir el punto central de este capítulo y de este texto que tenemos enfrente? Bueno, yo creo que tiene dos ideas. Primero, revela la identidad de Jesús como Dios. Jesús, ese es el mayor punto de su mensaje. Y segundo, el punto de este texto es que al revelarnos a nosotros los lectores la identidad de Jesús, nosotros creamos y tengamos vida eterna. Lo raro es esto, casi todos los capítulos del Evangelio de Juan tienen ese propósito. Casi todos los capítulos del Evangelio de Juan, ese es el punto central. Y de hecho, cuando llegamos al final del capítulo, del capítulo 20, versículo 31 de este Evangelio, Juan exactamente nos dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ahora vamos a enfocarnos en este texto y yo espero, le pido al Señor que Él te ayude a ti a ver la identidad de Jesús y que al verlo y creer en Él tú tengas vida eterna. Vamos a ver cómo la historia se desarrolla en tres partes o tres puntos. Primero, las multitudes buscaban más pan. Vemos versículo 22 al 24, dice, al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús entonces había alimentado a miles de personas milagrosamente y causó una impresión en las multitudes que querían hacerlo rey de Israel. Por cierto, Jesús termina en la cruz con un escrito que dice el rey de los judíos. Pero Jesús se apartó de ellos. Él no vino con ese tipo de misión.
Pero ellos fueron atrás de él. ¿Por qué? Y esto es lo que nos quiere ayudar a entender el apóstol Juan. Porque ellos querían comer más pan. Y eso nos representa a todos nosotros. Vamos a meditar en esto, versículo 25. Todos, hermanos, todos andamos buscando algún pan que nos sacie. ¿Okay? Dice el versículo 25, cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Poco directo Jesús, ¿no? Jesús sabía muy bien que las multitudes estaban emocionadas por el beneficio material que podían obtener de Jesús. Para ellos seguir a Jesús era como, vamos a entrar en la rifa de un carro, vamos a jugar a la lotería, vamos a entrar en algún sorteo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando uno entra en una rifa o en un sorteo, en algo así, uno sabe que puede ser que uno no gane, pero está viva la emoción de que quizá podemos obtener algo. Así va esa multitud. Ellos no están seguros de que van a obtener todo lo que quieren de Jesús, pero quizás sí. Lo acaba de hacer, ¿no? Acaba de dar 5,000 personas pan. Mira, no nos está asegurando nada, pero vamos para allá. Quizá salimos con algo. Y por eso buscan apasionadamente a Jesús el panadero. El que repartía pan gratis, ¿verdad? Y quizá refleja un instinto que tú y yo podemos tener. Quizá tú estás buscando también el Jesús inversionista, que te va a hacer quizá multiplicar tu dinero, o el Jesús tutor de matemáticas, que es, en este examen te necesito, esta vez sí, voy a leer la Biblia esta semana y tú me ayudas en este examen de matemáticas. O quizá estás buscando al Jesús el reconciliador de matrimonios. Y otra vez, todas estas cosas son buenas, hermanos. Ellos no están buscando algo pecaminoso, ellos están buscando pan. Tienen hambre. No está mal orar porque el Señor me ayude en el examen de matemáticas. No está mal querer que el Señor arregle tu vida o tu matrimonio. Pero Jesús les dice, por esto es que me están buscando. Están buscando entonces a Jesús el panadero, el inversionista, a Jesús el arreglador de matrimonios, o están buscando a Jesús el Señor y Dios que merece ser adorado. Esa es una diferencia, porque en un instinto es un Jesús que puede ser usado, para lo que yo estoy buscando. Jesús le dice, ustedes buscan pan. Y el otro es Jesús, que es el gran yo soy. Y el que se acerca a él dice, quería conocer a Dios. Quería estar a los pies del Señor. ¿Puedo conocerte? O como Moisés le dijo al Señor, ¿puedo ver tu gloria? ¿Ven la diferencia? Y por eso nos lleva a reflexionar. Ahora Jesús, sin embargo, quiere confrontarlos, quiere ayudarles a entender varias cosas. Una de ellas es que el pan que ellos están buscando no va a satisfacerlos realmente. Por eso, aquí debemos entender este capítulo y leerlo en conexión con el capítulo 4, en el que Jesús acaba de tener una conversación muy similar con la mujer samaritana, en el que le dijo a ella, mira,
tú estás buscando agua, sí, pero el que toma esa agua volverá a tener sed. Si tomas el agua que yo te doy, jamás tendrás sed. Otra vez, el punto de esto llega a la satisfacción plena. Vamos ahora a este capítulo del pan y Jesús les vuelve a decir lo mismo. El pan que ustedes buscan no les va a satisfacer. Si ustedes no son adoradores, van a seguir perdidos. Bueno, sí, pero pasé el examen de matemática. Sí, lo pasaste. Pero sigues perdido. Sigues sin conocerme, sin adorarme. Y por eso es el mensaje que quiere dar Jesús. Por eso debemos buscar el pan de vida que Dios ofrece. Versículo 27 al 29 dice, trabajen. Jesús dice, trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Jesús les dice, esfuércense, tengan esta pasión por buscarme, pero no solo para usarme para algo que están queriendo hacer en sus vidas. Esfuércense por buscar lo que Dios está ofreciendo. Lo que Dios está ofreciendo. Y la gente le dice, ok, pero ese esfuerzo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ese esfuerzo? ¿Y qué le dice Jesús? Creyendo. ¿Creyendo en qué? En mí, en el que Él ha enviado, en Jesús. Este pasaje es tan claro, es quizá el pasaje más claro que distingue la salvación por obras de la salvación por fe. Yo recuerdo muchos años atrás, quizá 15 años atrás, estar conversando acerca de ese tema con una persona. Era una persona ya mayor y estaba aferrada a ciertas formas de pensar acerca de las buenas obras. Y le decía, ¿sabías que Jesús dijo que esta es la obra que debes hacer para Dios? Esta es la buena obra. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? No sabe que Jesús te había dicho, sí, esta es la obra. Que creas. Vuelvo a leer el texto, versículo 28, Juan 6, 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo, esa es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Hermanos, este tema sale mucho en conversación con personas no creyentes. Porque en general las personas que no son cristianas tienen usualmente un entendimiento de que yo trato de hacer cosas buenas. O tienen un entendimiento de que la vida que yo estoy llevando es una vida que a Dios le agrada. Y tú puedes encontrar a esa persona y decir, ¿sabes qué? ¿Tú crees que lo que estás haciendo, las obras que haces están agradando a Dios? Jesús nos dijo cuál es la obra que agrada a Dios. ¿Quieres ver cuál es? Juan 6, 28 dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Jesús te está diciendo que tienes que ser cristiano. ¿Cómo? Sí, Jesús dice que eso es lo más importante. No, yo quiero hacer todas estas cosas pero sin ser cristiano. No, Jesús dice que eso es lo importante. Qué interesante, ¿no? Ahora, la única obra indispensable que Dios requiere no es ni siquiera una obra. Es creer en Jesús. Rendir tu vida al Señor. Ahora, Jesús le ha revelado la clave para la vida eterna a esas personas. Y si tú no eres cristiano hoy en día, el Señor Jesús te está revelando a ti por fin
el propósito por el que has sido creado, la clave de la vida eterna, la clave de la existencia. Aquí está el gran secreto de la salvación que nadie ha podido descubrir. Los científicos no han podido descubrir este secreto, esta clave, ni los filósofos en cómo poder llegar a Dios, ni los médicos en cómo poder tener vida eterna, ni los adivinos, ni los brujos, ni los religiosos en tratar de saber cuál es la voluntad de Dios. Pero Jesús nos revela con precisión, esta es la clave. Cree en aquel que Dios ha enviado a Jesús, es decir, cree en Cristo y serás salvo. Ahora, la historia continúa y las multitudes intentan convencer a Jesús de que les dé más pan. Después de que Jesús les está diciendo esto, les está haciendo un énfasis en que crean en Él, la respuesta de la multitud es: qué bueno, pero ¿dónde queremos más pan? Versículo 30 continúa. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿sabes? Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Ahora, con esta respuesta, con esta conversación, las multitudes revelan la motivación de su corazón. Ellos no quieren a Jesús. Ellos no lo vienen a adorar. Ellos quieren a Jesús el panadero, ¿verdad? No Jesús el Señor y Salvador. Yo quiero aplicar esto a nuestras vidas antes de pasar al segundo punto o parte de nuestra historia hoy. Y es hacerte una pregunta que tú medites. Hemos hablado de las multitudes. Ellos creían esto, ellos tenían estas motivaciones, ellos pensaban esto, ok, pero ¿qué tal tú? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás buscando tú a Jesús por razones incorrectas? ¿Estás buscándolo a Él simplemente para que venga a resolver algún problema, te ayude con alguna circunstancia en la vida? Vamos a reflexionar en esto. Mira, este es el problema. Si tú estás viniendo a Jesús porque quieres alguna solución a algo, el problema es que quizá Él lo solucione por ti. Ese es el problema. Que quizá obtengas lo que estás buscando. Y cuando lo hagas, vas a verte perdido de lo que Él está ofreciendo. Porque Jesús vino a ofrecer mucho más de lo que tú estás viniendo a buscar. Él ofrece mucho más que la resolución de nuestras necesidades pasajeras o insignificantes o temporales o importantes, pero terrenales. Vamos a poner esta ilustración. Es como que tú hayas ido a la repartición de una herencia. Muchas veces, muchos de nosotros soñamos de niños como: wow, ¿qué tal si en el futuro me caso con alguien, verdad? Y de repente me dice: ¿sabes qué? Por todo este tiempo te he guardado un secreto. La verdad es que vengo de una familia de millonarios y hasta ahora que hemos tenido varios años de casado, pues te digo, tenemos una herencia de millones y millones de dólares que vamos a ir a reclamar, ¿no? y esto trae cierta emoción, ¿no? Wow, imagínate ir a reclamar una herencia. Ahora imagínate este escenario absurdo. Imagínate que vas a la repartición de la herencia y cuando te sientas ahí con los abogados y las personas que van a recibir la herencia, empiezas a fijarte en un bolígrafo y dices: ¿sabes qué?
yo quiero ese bolígrafo. Y te ven así medio raro y dicen, ok. Sí, yo quiero ese bolígrafo. Y mientras sigue la conversación, tú sigues obsesionado con llevarte el bolígrafo, la pluma, lápiz, como le digan en todos los países que están representados acá. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar? Que te vayas con lo que quieres. Te fuiste con el bolígrafo, ok. Y te perdiste todas las riquezas de la herencia que se te estaban ofreciendo. ¿Entendemos eso? Es parte de entender este texto. Jesús no está siendo tacaño y diciendo, no, ya di mucho pan, ya no puedo estar dando tanto pan. Jesús no está siendo tacaño. Jesús no está queriendo que tú seas menos feliz, que tú tengas menos cosas, que tú logres menos cosas. Ese no es el punto. El punto es, mira lo que yo te estoy ofreciendo. Y esa es la pregunta para nuestro punto número 2. ¿Qué es lo que Dios me está ofreciendo? Bueno, punto 2. El pan que Dios ofrece es una persona. Es una persona. Jesús mismo es el regalo de Dios para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es Dios con nosotros. Y yo quiero ayudarte a meditar en este punto. Versículo 33 nos empieza a contar cómo Jesús es el pan de vida eterna que Dios ha provisto al mundo. Dice el versículo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Eso es exactamente lo que dijo la mujer samaritana, ¿recuerdan? Dame de esta agua siempre. Si no te estoy hablando de agua. Jesús dice, mira, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Danos ese pan. Siguen buscando pan, dice. Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de la vida. ¿Quieren ponerlo más claro? Jesús es increíblemente claro, increíblemente entendible y dice, yo soy el pan de la vida. Dejen de equivocarse y buscar más pan. Yo soy. Por lo tanto, cuando les estoy diciendo que reciban el pan que Dios está ofreciendo y que ha provisto al mundo, no les estoy hablando de alguien más. Recíbanme a mí. El que viene a mí, dice, no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Porque ya les dije que aunque me han visto, no creen. Esta es la realidad de todos los incrédulos del mundo en nuestra época. No es que ellos no conocen de Jesús, no es que ellos nunca se habían enterado de que Jesús murió en la cruz, es que ellos ven pero no creen. Ahora cuando Israel estaba en el desierto, Jesús está otra vez interpretando en el Éxodo y dice que cuando Israel estaba en el desierto, Dios les proveyó maná, pan del cielo. La palabra maná significa en hebreo, ¿qué es eso? Eso significa maná. Y este pan del cielo misterioso, ¿qué es esa cosa extraña que venía del cielo cada día? Era lo que el Señor le ofrecía a su pueblo. Y se dicen, algunos expertos dicen que en los rabinos y en la literatura judía de esa época, básicamente se creía que era como que había una bóveda en el cielo donde había este pan del cielo guardado. Y que Moisés, cada vez que venían por la mañana a orar al Señor, era como que él abría esa bóveda, ¿no? Con sus peticiones y oraciones, y el Señor entonces dejaba caer un poco de pan del cielo. Y eso es importante porque las multitudes están viendo a Jesús como otro Moisés y les dicen, bueno, tráenos de ese pan del cielo.
Y Jesús se está diferenciando por completo de lo terrenal y dice, no. Yo no soy alguien terrenal que está viniendo a buscar una provisión celestial. Yo soy el pan de vida. Yo soy el maná. Yo soy lo que ha venido desde el cielo hasta la tierra. Y esto es precisamente lo que leemos más adelante. Dios ya proveyó su pan. Algunos lo toman y otros lo rechazan. Eso es lo que pasa siempre, y Juan en el Evangelio nos lo dice desde el versículo 2, capítulo 1, versículo 12, Juan 1:12 dice, porque a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dice, a los suyos vino Jesús, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron les dio derecho a ser hechos hijos de Dios. Y vemos que Jesús habla de dos grupos de personas que lo reciben, que creen, que reciben el regalo de Dios, que lo toman como la persona que Dios ha provisto para su bendición. O sea, Dios está proveyendo una relación con una persona, Jesús. Y hay personas que rechazan esa relación. Y Jesús lo pone como rechazar la oferta de Dios, el pan de Dios. Y eso es incredulidad o no creer, no rendir tu vida, no volverte cristiano, ¿ok? Esos son los dos grupos. Veamos esos dos grupos. Primero, los que creen en Él, versículo 37 al 40, Jesús nos dice esto. ¿Por qué hay algunos que creen y otros que no creen? Y es fácil para nosotros decir, bueno, algunos quisieron más creer, otros no. Pensarlo humanamente. Jesús se pone controversial y dice, no, ¿sabes qué? Humanamente nadie creería en mí. No hay nadie que busque a Dios. Los únicos que creen es porque Dios ha hecho una obra en ellos. Fíjate lo que dice, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Una pregunta, ¿acaso ellos no estaban viniendo a Jesús? Habían cruzado el lago completo, ¿no? Jesús está hablando de algo espiritual. Vinieron físicamente, vinieron con todo, pero no vinieron por Él, vinieron por lo que Él ofrece. Jesús dice, los que vienen a mí, que en su corazón dicen, Señor, yo me acerco a ti, yo te amo a ti, yo te quiero a ti, la persona de Jesús, yo no lo echo fuera. Pero vinieron porque el Padre me los dio, dice versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Wow. Ahora, Él describe a aquellos que rechazan. Esos son los que creen. Los que creen es porque Dios los trajo, dice. Y los que no creen, los que rechazan, Jesús es muy claro, dice, Dios no los trajo. What? 41, versículo 41 dice, porque por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, o sea, estamos hablando de estos judíos incrédulos, ¿verdad? Murmuraban como Israel en el desierto en Éxodo, ¿verdad? Murmuraban. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo entendemos su reacción? Versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Y Jesús les dijo, no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios.
Está hablando del cumplimiento de una profecía que Dios vendría a rescatarte a ti, vendría a enseñarte a ti, vendría a buscarte a ti. Dice, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¡Wow! ¿Por qué no crees? No has oído y aprendido del Padre para venir a Él. El desafío para ambos es el mismo, los que creen y los que no creen. Debemos creer en Jesús para ser salvos. Todos son llamados a la fe. Oremos por misericordia, que el Señor obre en el corazón de todos. Pero vamos a ver qué pasa al final, en este último punto. Para ser salvos debemos comer del pan de vida. Y eso es como termina este capítulo. Jesús ahora nos da una metáfora, porque tú dices, bueno, ya ahora entiendo que el punto de lo que Dios me está ofreciendo es Jesús. Ok, entendí eso. Ok. Segundo, que lo más importante no es cómo cambio mi vida y hago esto y arreglo acá, sino creer en Jesús, acercarme con todo mi corazón a esa persona. Ok, muy bien, vamos entendiendo bien. La última pregunta entonces es, ¿cómo es esto de creer? ¿Cómo es esto de creer? Y Jesús nos da la mejor ilustración. Jesús es el mejor maestro. Y Jesús nos da la mejor metáfora, la mejor ilustración para entender qué es la fe verdadera. Él compara a la fe verdadera con comer. Vamos a ver esto. Para ser salvo entonces debemos comer del pan de vida. Dios ya sirvió la mesa. Él ha provisto todo. Ahí está frente a ti. Y en su generosidad nos ha ofrecido, verbalmente nos ha dicho, ven y coman. Como un regalo inmerecido. El pan ya está frente a nosotros y ahora, ¿qué debemos hacer? El pan está frente a nosotros y ahora, ¿qué debemos hacer? Comerlo, dice. Comerlo. Esta metáfora de comer nos explica de manera sencilla. Todos los niños, todos los adolescentes, todos pueden entender esto. ¿Cómo funciona la fe y la salvación? Recibir aquella salvación que Dios provee. ¿Cómo lo hacemos? Comiendo a Cristo, dice. ¿Qué es esto? El pan de vida se come creyendo, dice. Versículo 47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Y si yo fuera tú, subrayaría ese versículo. Ese versículo, hermanos, versículo 47, Juan 6:47, es la clave para todas las preguntas que se van a hacer después de qué es esto que Jesús dice, tomen mi sangre, dice, coman mi carne. Este versículo 47 es la clave. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná del desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Porque el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Carne. Los judíos, dice versículo 52, por tanto discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Canibalismo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no me refiero a mi carne literal, sino que estoy hablando de que crean en... No, Jesús quiere confrontar a los incrédulos. Y esto pasa muchas veces en la Biblia. Él dice que Él vino y a los más orgullosos, incrédulos, cerrados,
Dice, les hablaba por parábolas, para que no entendieran. Jesús, en vez de decirle, mira, les voy a explicar, yo no estoy hablando literalmente de que me coman mi carne, pero mira lo que les dice. Jesús se pone más intenso y les dice esto, 53. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, le agrega sangre ahí, no tienen vida en ustedes. Hermanos, debemos entender esto en el contexto cultural en el que esto se escribió. El judaísmo es extremadamente cuidadoso, ni siquiera con comer cualquier tipo de animales, mucho menos un ser humano. El judaísmo es muy cuidadoso con el asunto de la sangre, con la impureza de un cadáver, con todas estas cosas. Y Jesús sabe eso. Y les está diciendo ahí les está haciendo la vida imposible. Y les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes no van a tener vida hasta que no solo acepten lo que estoy diciendo, pero ustedes tienen que comer mi carne. Y tienen que beber mi sangre, además. ¿Qué? Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida. Verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahí estamos viendo que hay un asunto de unión con Cristo, que Él compara a la unión que Él tiene con el Padre, que es muy importante para entender la salvación. Vamos a ponerlo así. Dios está aquí, es santo, puro. Nadie puede acercarse a Él sin ser destruido porque somos impuros. Nosotros estamos acá, somos pecadores, impuros, corruptos. Jamás podemos entrar, es como poner papel en un fuego, nos consumiría. Y aquí está Jesús, en el medio, el único mediador entre Dios y los hombres. Dios encarnado, Dios el Hijo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios encarnado, el Hijo, perfectamente santo y puro, con completo acceso y perfecta comunión ante el Padre, pero cercanía, compasión y unidad con la humanidad. ¿Cuál es la única manera en que los seres humanos sean salvos y puedan venir a Dios? Unirse a Cristo. Y cuando estamos en Cristo, somos hijos de Dios. Cuando estamos en Cristo, somos santos para Dios. Cuando estamos en Cristo, somos aceptables ante Dios y tenemos entrada ante Él. Y por fin el velo se ha roto porque estamos en Cristo. Por eso Jesús está revelándonos aquí todo este asunto de comer. Cuando tú comes algo, entra dentro de ti, es parte de ti ya. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Qué mensaje tan poderoso. Jesús es Dios con nosotros. Él ha venido para unirse con nosotros y así darnos vida. Creer en Jesús es tan poderoso como comerse a Jesús. Por eso el versículo 47 es tan importante. Cuando hablamos de comer a Jesús, estamos hablando de creer. Ahora, quiero aclarar una cosa muy importante antes de ir a la parte final de este mensaje. Y es una pregunta que yo me he hecho personalmente y que quizá algunos de ustedes se han leído la Biblia por años, se han estado en la iglesia por años, se han hecho al leer este texto. Y es, ¿cómo se relaciona lo que Jesús está diciendo con la cena del Señor? Donde
conmemoramos el comer la carne y la sangre de Cristo. Bueno, por muchos años, ¿verdad? Importante pregunta. Y desde hace varios años, cada vez que celebramos la Cena del Señor, este es el pasaje que yo leo. Es un pasaje bastante familiar para el oído. Primero es importante aclarar que Jesús no está diciéndole a las multitudes, ahí que están escuchándolo, que en este momento deben tomar la Cena del Señor para ser salvos. Él no está diciendo eso. Eso es obvio, ¿verdad? Ni siquiera él había instituido todavía la Cena del Señor. Por eso muchos teólogos y estudiosos han concluido que este pasaje no tiene nada que ver con la Cena del Señor. Y la verdad es que por varios años, mientras sigo estudiando este pasaje, estoy persuadido de que hacer eso sería un error. Separarlo por completo de la Cena del Señor, desligarlo completamente de la Cena del Señor, no está bien. Es verdad, el mensaje que Jesús le está dando a las multitudes no es que ellos deben tomar la Cena del Señor en ese momento. El mensaje es que ellos deben tener fe en Él. Y al tener fe en Él, le están recibiendo como si estuvieran comiéndose su carne y su sangre. Ese es el mensaje que Jesús está dando, directo a las multitudes. Sin embargo, debemos recordar que el Evangelio de Juan siempre contiene varios niveles de significado. Juan está constantemente jugando con esto y lo hemos visto a través de los capítulos en algunas partes. Y debemos entender que el Evangelio de Juan fue uno de los últimos libros en el Nuevo Testamento en escribirse. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Juan lleva décadas celebrando la Cena del Señor, viendo bautizos, probablemente llevando a cabo bautismos. Otra vez, probablemente décadas leyendo los evangelios. El primer evangelio solamente se cree que es el Marcos. Se cree que Juan conocía estos evangelios, los leían en las iglesias. Estamos hablando de mucho más tiempo de lo que nosotros hemos compartido aquí mucho en estos años en la iglesia. Décadas de estar celebrando la Cena del Señor frecuentemente. Esto era un concepto muy entendido para ellos. Pero además, las ordenanzas en esa época en la que Juan escribe no eran cualquier cosa. Las ordenanzas eran centrales en el culto cristiano y lo que significaba ser cristiano. Recordemos que en esa época, pues, el cristianismo comenzando, la gente no tenía Biblias personales en su casa, ¿verdad? Ni habían ministerios que seguir en YouTube, ni ropa de estilo que era, esta es ropa de estilo cristiana. No había una cultura pop de los cantantes cristianos y las películas cristianas. No, en esa época lo que más distinguía a un cristiano de un incrédulo era que ellos, los cristianos, solo ellos, participaban del bautismo y la Cena del Señor. Y eso los distinguía grandemente de todo el resto del mundo. Y por lo tanto, en conclusión, no voy a irme mucho más en esto. Ese es el punto que quiero hacer con la conexión que tienen con la Cena del Señor. Estoy mucho más de acuerdo con la posición de algunos otros teólogos que interpretan este texto como una revelación del profundo significado teológico que hay detrás de la Cena del Señor. El apóstol Juan, habiendo pasado décadas viendo la Cena del Señor, viendo que los cristianos, muchos están celebrando la Cena del Señor, nos ayuda con este capítulo a ver la teología detrás de lo que hacemos cada semana, por así decirlo, cada mes. Y nos ayuda a explorar las gloriosas verdades detrás de celebrar la Cena del Señor. Por eso al leer este capítulo, los cristianos podrían maravillarse, podrían adorar al Señor y tener más profundidad al tomar la Cena del Señor sabiendo esto. Poniéndolo en las palabras de Jesús mismo, en verdad les digo, Jesús dijo esto, en verdad les digo que
que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre y permanece en mí y yo en él, como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Entendemos esto? Que Jesús nos ayuda. Cuando leemos esto y tomamos la cena del Señor, nos ayuda a entender: yo no soy salvo por comer pan, ni soy salvo porque me porté bien este mes, que eso es lo más evangélico, ¿no? Quizás más católico es lo del pan, pero más evangélico es: siento que me porté bien, no desobedecí este mes y entonces me siento más salvo para tomar la cena del Señor. Cuando leemos ese texto y tomamos la cena del Señor, entendemos: tengo vida es porque Jesús es el pan. Tengo vida porque yo he comido a Cristo de verdad, por fe, no por un pan o no por mi comportamiento. Es Jesús, mi Salvador, mi Dios, mi Señor, mi vida eterna. Pero termina este capítulo, desde el versículo 60 hasta el final, en un tono negativo, ayudándonos a entender que no todos comerán del pan de vida. No todos comerán del pan de vida. Versículo 60 comienza hablando de esas reacciones que tuvieron ante Jesús. Dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Está diciendo: no se van a comer mi carne de verdad. Es espíritu, es creer en mí. Pero hay algunos de ustedes que no creen, dice. Versículo 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este era uno de los 12 que lo iba a entregar. Básicamente el punto es este: Jesús reconoce y la gente entiende esto que Él está revelando, que Él es Dios, es algo muy incómodo, que asusta. Y yo personalmente me pongo a pensar a través de los años en esto: ¿qué tal si tú o yo pudiéramos haber vivido en esa época y ver a un hombre que parece como cualquier otro hombre caminar por la calle ahí y decir que Él es Dios y esperar que nosotros creamos que Él es Dios? ¿Me entienden lo difícil que es esto? Si yo empiezo ahorita a predicar eso, ¿cuántos me creerían a mí? ¿No? El punto es esto: este pasaje final nos ayuda a reconocer: probablemente yo tampoco hubiera creído en el Señor. Yo no hubiera podido creer en el Señor. Pero Jesús dice: el Espíritu es el que da vida. Pero Jesús dice: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Por eso Jesús reconoce y se goza cuando Pedro confiesa y dice: nosotros creemos en ti.
Dice, sí, ¿qué? Sí. Pedro, por cierto, versículo 70. ¿No los escogí yo a ustedes? La verdad es esta. Si somos cristianos, es por la pura gracia de Dios. Si hemos comido del pan de la vida y bebido de la sangre del Hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo vino a rescatarnos. Si confesamos que creemos en Él porque Él tiene la vida eterna, es porque el Padre nos ha enseñado. Y por lo tanto, hermanos, somos cristianos porque Dios nos ha rescatado, el Espíritu nos ha dado vida y el Hijo nos ha bendecido al hacernos comer el pan de la vida. Y por lo tanto, la gran pregunta que nos lleva a la cruz es: ¿qué pasa con nuestra alma? ¿Hemos comido nosotros el pan de la vida? ¿Hemos bebido nosotros la sangre? Jesús dice en el versículo 51 algo que nos lleva directamente a la cruz y a creer en Él. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y agrega eso: y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Él nos lleva a la cruz y nos lleva a terminar de entender esto, que Él va a darnos vida a gran costo de ser crucificado para que nosotros no muramos, sino que tengamos vida en Él. Y así Él murió, fue crucificado, pagó por el castigo de nuestros pecados, fue sepultado y así se volvió una ofrenda agradable a Dios, ofrecida para nuestro perdón. Un banquete servido, ofrecido gratuitamente para los pecadores. Y por eso nos deja una invitación que dice: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Hemos nosotros comido y bebido del Hijo? Esa es la pregunta. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a poder adorarte, cantarte, gozarnos en ti, Señor, y alabar tu nombre. Gracias por tu palabra, que es tan profunda, tan gloriosa, que nos revela tu identidad de una manera tan personal. Oh Señor, que no haya ni una sola persona acá que no haya comido o que no salga habiendo comido y bebido de Cristo mismo para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.